Y porque tú eres digno, Señor, te damos alabanza, Jesús. Digno es el Cordero. Ahí está. Bueno, ahí te dejo, Tomás. Bueno, empezamos de nuevo. Bien. Bueno, presentalo vos, Tomás. Gracias y paz a todos los hermanos que nos puedan estar escuchando, todos los que puedan ver este vídeo luego. Esta es la meditación que hemos empezado hace mucho, que es de Primera de Juan. Y ya vamos por el capítulo 2, versículo 15. Y hoy estaremos meditando del 15 al 17. Vamos a leerlo de corrido y después vamos a ir meditando poco a poco estos pasajes. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Sí, sí. Muy bien, hermanos, vamos a empezar a meditar con las primeras frases que yo puse aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí, no lo encontrar. Bueno, como dice acá dice Juan, nosotros no, yo puse subrayé, no. Y bueno, se supone que los cristianos estamos con el Señor, que estamos sirviéndole. Pero acá Juan, a los hermanos, a los cristianos, le dice, no amen al mundo. Y bueno, ahí es enfático, no te dice, no amé algunas cosas, no. O sea, el mundo en todo, después lo mueve que es todo, ¿no es cierto? O sea que, para que los cristianos también entremos en razón de que esto es definitivo. O sea, no hay medias tintas, es no améis. No améis. Améis es una palabra tan fuerte, ¿no? Porque amar es una palabra grande, amar. Y bueno, yo puse, acá me llevó a Romanos 12:2. A ver. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis, dice, adaptéis o dice, o no conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Ese pasaje es conocido, ¿no es cierto? Acá no solo dice que, acá amplía que Pablo, que no nos adaptemos o conforme. Y yo me hago la imagen de por ejemplo, yo cuando por ejemplo hago gelatina y la pongo en el recipiente, ¿qué pasa? Después la gelatina, ¿qué toma? ¿Qué forma toma? La del recipiente. Si es cuadrado, si es redondo, claro. Si la forma que sea, hay estrellitas que se hacen, ¿no? Y vos haces la gelatina, te queda según la forma del recipiente. Y esta es una forma también de decirnos nosotros, no adaptéis, que nosotros no tomemos la forma de este mundo. El mundo va a querer darnos una forma, es un molde, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, yo no puedo caer en este molde, yo tengo que entrar en el molde del Señor. Hagamos esa idea, no estoy en el molde del mundo, estoy en el molde de Jesús, del Señor. Entonces yo a ese molde me tengo que adaptar y tomar esa forma, no la de este mundo. Entonces eso que me lleva a este pasaje, no adaptéis, no conforméis, y si no dice transformaos, porque nosotros no venimos de otro planeta, nosotros nacimos en este mundo, ¿no es cierto? En este planeta Tierra, y somos del mundo, y también el pecado estamos en el mundo. Bueno, estamos, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo. Estamos, pero somos, no, ya te digo, no venimos como Jesús. Sí. Entonces tenemos que luchar con esta naturaleza que tenemos y bueno, por eso dice que debemos transformarnos. La mente dice que es carnal, entonces tenemos que esa lucha con el Señor para que para que podamos ser realmente transformados y no amoldados a este mundo.
Eso encontré en este versículo, en esta parte, ¿no? Después tengo otro, pero bueno, yo le quiero dar lugar a otros. Bueno, Amén, excelente, sí. Este versículo muy importante, aprendérselo bien, el de no se conforméis a este siglo, porque eso es lo que más el enemigo quiere, que uno se amolde a este mundo. Amén. Bueno, yo voy a escribir lo que tengo aquí. Puse no amar, se nos exhorta a no amar algo, en este caso el mundo. En la cristiandad moderna se ha enseñado que hay que amar y amar porque Dios es amor. Lo más básico del cristianismo es que hay que amar a los enemigos, amar al prójimo, pero en este caso se nos enseña aquí en esta porción que no debemos amar al mundo. Y cuando dice mundo, se refiere a este sistema de cosas. No se refiere a la creación, ni a la naturaleza, ni al planeta Tierra, no. Se refiere a este sistema de cosas. También se le llama el presente siglo malo, que está gobernado por Satanás. Yo voy a leer Efesios 2, del 1 al 2, que habla un poco de este mundo. Efesios 2, del 1 al 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, es decir, a los cristianos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, este sistema de cosas, es el que nos lleva al pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, y ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este mundo, este presente siglo malo, tiene un príncipe, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todos los gobernantes de este mundo están bajo la influencia de ese espíritu, y eso es lo que se denomina mundo, la corriente de este mundo. Entonces, ¿qué nos exhorta Juan? Que no amemos a este mundo, esta corriente de este mundo. Hay mucha gente, incluso cristianos, que confían en los gobiernos y en las instituciones y no saben que están todas bajo el príncipe de este siglo, bajo Satanás. Son parte de lo que es el mundo y ponen la confianza en ese mundo. Entonces están indirectamente amando el mundo. Entonces es una exhortación para nosotros no estar amando este mundo ni las cosas que están en él, porque hay mucho engaño en el mundo. Entonces siempre el príncipe de la potestad va a querer arrastrarnos en su corriente de maldad. Por eso no tenemos que estar alerta a ver y discernir qué es de este mundo y qué no lo, y qué es de Dios, para hacer la distinción, no amar aquello que no sea de Dios. Puse aquí un ejemplo en Marcos 12. Marcos 12, el versículo 38. Marcos 12, 38. Y eso era Jesús acusando a los escribas y los fariseos. Y les decía en su doctrina, guardado de los escribas, bueno, se lo decía a los discípulos en ese caso, guardado de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, ese es el ejemplo negativo que nos da Jesús de estos escribas que amaban este mundo, amaban estar en el primer lugar, amaban ser vistos haciendo oraciones, amaban las alabanzas que le daban los hombres por su piedad, su falsa piedad. Entonces Jesús dijo, guárdense de eso, guárdense de estar haciendo lo que ellos hacen, que le encantaba las salutaciones en las plazas, los primeros asientos, toda esa gloria mundana. Guárdense de eso, porque los que buscan las cosas de este mundo no agradan a Dios. Por eso es que los fariseos y los escribas no agradaron a Dios ni creyeron en Jesucristo, porque amaban las cosas de este mundo. Eso es un ejemplo para nosotros, para no caer en ese mismo ejemplo que ellos, porque ellos dominaban la palabra. Supone que ellos, como dominaban la palabra, no deberían de estar cayendo en eso, y cayeron. Entonces, un ejemplo para nosotros, de no amar esa clase de cosas. Y hasta aquí he dejado esta parte. Ahora le cedo el turno a Carolina. Bueno, han dicho muchas cosas, así que no voy a decir tanto, porque así no hacemos tan largo esta parte. Pero bueno, cuando dice no améis al mundo, nomás quería decir algo que a veces se piensa, ¿cierto? Que debemos vivir aislados, ¿cierto? Recluidos, por eso nacieron muchos en otros tiempos, ¿cierto? Los famosos monasterios, ¿no? Todas esas cosas, o sea, como que, porque dice el mundo es malo, entonces tenemos que aislarnos. No, Juan no nos está invitando a eso, ¿cierto? No es eso. Y como decían ustedes, o Tomás, mundo
en este contexto es un sistema que está en contra de Dios, ¿cierto? No es en sí la creación, no son todas las personas como en otros pasajes, porque por ejemplo cuando dice Dios amó al mundo, ahí está hablando ya de las personas, ¿cierto? Los amó y por eso se entregó, ¿cierto? Entonces no tenemos que tomar esto de no amar el mundo a estar recluidos, ¿cierto? Lo que pasa es que no, aunque estamos acá, en este mundo, no somos de este mundo y no tenemos que vivir como todo el mundo vive, amando este mundo, porque la gente que hace, ama este mundo. Entonces nos invita a nosotros no ser lo mismo, ¿no? Yo puse acá, amar es tener, para hacer una definición, una comunión íntima, una devoción, eso es amar, cuando uno dice que ama, es estar ahí, muy, muy íntimamente relacionados, otorgar también se puede decir, otorgar una atención total a los asuntos de este mundo. Hay muchas cosas que, bueno, vivimos acá y tenemos que hacer, pero nuestra atención no tiene que estar totalmente en las cosas de este mundo que debemos que hacer porque vivimos acá, ¿no? Sino que tiene que siempre estar primero el Señor, ante todo, ¿no? Le dice que desistan de seguir con sus intereses mundanos, eso es lo que les quiere decir también, ¿no? Que debemos tener, nuestro interés tiene que ser el reino de Dios, ¿cierto? Y no tanto estar en este mundo, que ese es uno de los problemas, creo que más enfrentamos, ¿cierto? Los cristianos, porque como vivimos acá, a veces se hace difícil, ¿cierto? Despegarse de los intereses de este mundo. Hasta ahí lo dejo. Excelente, sí, esa explicación muy necesaria, que no es que estar aislado, sino estar como saber quiénes somos, no somos parte de este mundo. Estamos aquí, pero no somos parte. Así que excelente explicación. Bueno, vamos a entrar a la otra porción. Tomás, ¿estás ahí? Bajo que Juan exhorta, ama este mundo. No, se había cortado un poquito, Tomás. No me escuchan. Ahora sí te escuchamos, ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. Ok. Entonces dice, si alguno ama al mundo, va contrario a lo que Juan exhorta, que Juan dice que no améis el mundo. Entonces Juan hace la exhortación, no améis al mundo. Y después dice, si alguno ama al mundo, ¿qué le va a pasar? Que el amor del Padre no está en él. Entonces, no tener el amor del Padre puede significar dos cosas: que no tenemos el amor de Dios dentro de nosotros para darlo, o que el Padre no nos ama a nosotros. Entonces, para mí las dos cosas son válidas. Las dos cosas son válidas. Y voy a estar leyendo dos pasajes que tengo aquí para ver esa parte, pero veo que queda poco tiempo. Sí, no sé si dejarlo ahí. Sí, déjame que corte un poquito la grabación. Ahí está, seguimos. Ok, entonces si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, lo que nos enseña este pasaje es que el amor que nosotros podamos tener no se puede compartir. Tenemos que amar a Dios, al Padre o al mundo. Y tengo un ejemplo aquí en Mateo 6:24. Mateo 6:24, ¿no? Sí. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso, las riquezas pertenecen a lo que es el mundo. Sabemos que este mundo nos enseña que debemos esforzarnos por conseguir dinero, por ser ricos, por ser exitosos. Entonces, si uno ama eso, ya no puede amar a Dios, no puede, porque lo va a menospreciar, lo va a tener en menos, aunque crea en él y diga que es cristiano y todo. Y su objetivo es buscar riqueza, está amando a este mundo y no amando al Padre. Por eso el amor del Padre no está en él, no ama al Padre realmente. Entonces, otro punto que quería decir es que el amor del Padre es condicional. Entonces, si alguien se dedica a amar al mundo, ya el Padre quita su amor de esa persona. El amor del Padre no está en él, porque el amor del Padre es condicional. Y voy a verlo en Juan 14:21. Juan 14:21. Que le dice Jesús a los discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, lo que dice Jesús aquí,
Si alguien me ama verdaderamente a mí, va a guardar mis mandamientos, y entonces mi Padre le amará, será amado por mi Padre. No es que yo, por decir que soy cristiano, y hago lo que yo quiera, y amo las cosas de este mundo, va a venir el Padre a amarme a mí, sin yo haber cumplido los mandamientos. Entonces, eso, que queden bien claro. Y voy a seguir leyendo un poco esta parte que dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí? Entonces, el que no ama a Cristo, no guardará sus mandamientos. Entonces, lo que va a hacer es que va a seguir la doctrina de este mundo, los mandamientos de este mundo, de cómo ser exitoso, de cómo ganar dinero, de todo eso que el mundo enseña. Esos son los mandamientos que va a guardar y no los mandamientos de Jesús. Entonces, el amor del Padre no va a estar en esa persona. Entonces, la Biblia está bien clara en lo que Juan enseña tanto en su evangelio como en su carta. Por lo cual debemos evitar amar al mundo y amar al Padre y cumplir sus mandamientos para que ese amor permanezca en nosotros. Así que hasta aquí, hermanos, le doy la oportunidad a Carolina. Bien. Bueno, sí, yo había puesto también este de Mateos. Ahí lo borré. Para no hacerlo nuevo. Yo puse el amor a Dios y el amor al mundo. No pueden estar juntos. No se puede. Es imposible eso. O vas a amar a uno, o si amas a uno vas a menospreciar al otro, y así, ¿cierto? Como decía ese pasaje de Mateo, ¿no? El mundo está opuesto, ¿cierto? Al Padre. Y bueno, y acá yo había puesto lo que recién habíamos estado hablando, que bueno, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y bueno, no había dado yo ningún pasaje, lo vamos a dar acá. Juan 15:19. A ver. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí lo dice claro también, ¿no? Y después Efesios 5:11, ¿podés buscar, Tomás? Y Isaías, Tomás. Isaías 52:11. Efesios 5:11. Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahí está. Amén. No tenemos que participar, ¿cierto? Porque ahí ya estamos amando a este mundo, ¿no? Y Isaías 52:11. Apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Ahí está. No manda también. Quizá tiene un poco de relación más con el otro versículo, pero bueno, está todo relacionado, ¿cierto? Y yo había puesto otro acá de Mateo. Vos podéis ir buscando Lucas 21:34, ¿no? Bueno. Y Colosenses 3:2 podés buscar, Tomás. Así vamos. Yo mientras busco Mateo 16. (16:26), porque vos habías leído otro, ¿no? Porque ¿qué aprovechará el hombre al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí está. ¿Y el que te di yo más? ¿Te di? Lucas, me dijiste 21 o 22. 21:34. 21:34. Estar alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Claro, ahí está hablando de la venida, ¿cierto? Sí. Sí. Y Isaías, te di a vos, Tomás, ¿no? No, Colosenses, perdón. Sí. Colosenses 3:2. Sí, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Está. Amén. Y Tito 2:12, Omar puede buscar. Y vos podés buscar Santiago 4:4, Tomás. Así vemos. Tito 2:12. Bueno. Tito 2:12. Enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Amén. Bien, ese era Tito. Y Santiago 4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay, Amén. amén. Bueno, ahí está, ¿no? El amor de Dios, no está del Padre, dice, ¿no? No está en él. Cuando estamos en esa situación, ¿cierto? Y 2 Timoteo 4:10, que lo tengo yo. Vamos a ver un ejemplo. Porque Demas me ha desamparado. ¿Qué dice? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, yo me quería concentrar en eso, ¿no? El caso de Demas. ¿Podés comentar un poquito esto de Demas, Tomás? Bueno, Demas al parecer era un discípulo, un ayudante de Pablo, que estuvo con él. Habría que buscar en la Biblia, pero al parecer amó este mundo y se fue. Después fue del lado de Pablo y ya dejó el cristianismo. ¿Por qué? Porque quiso amar el mundo. Eso es mucha gente que cae en eso, como Demas, que empezaron bien, recibieron los dones del Espíritu, se predicaron, pero el mundo los atrapó y amaron más a este mundo que a Dios. Entonces eso es posible y le pasó a este hombre llamado Demas, lo cual es muy lamentable, pero es posible. Entonces nosotros también tenemos que estar alerta para no caer en eso. Claro. Ahí vemos claramente que Demas era un seguidor de Cristo y por amar a este mundo se fue, ¿no? Para los que dicen que bueno, no se pierde, no, la salvación siempre no. Acá vemos, ¿no? Hay un gran riesgo. Si uno empieza a amar este mundo, el amor de Dios ya no está más en nosotros y por lo tanto no vamos a poder estar con él, por más que queramos, ¿cierto? Es lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Entonces tenemos que atenernos a lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña, y no empezar a los pasajes que son incómodos para muchas personas, sacarlos, ¿no? Porque es clara la Biblia en cuanto a que hay que permanecer en Cristo, amando a Dios. Así que bueno, ahí lo dejo. Tomás. Excelente, muy buena intervención con muchos versículos para apoyar esa idea de Juan. La Biblia entera está llena de eso, de esa exhortación, alejarse del mundo. Y Omar, ¿qué ha encontrado de esa parte? Ya me sacaron unos versículos de Demas, de Santiago, y me llevó a Romanos 8:6-8, que dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y bueno, hablamos de carne, y ¿qué es la carne? Según la Biblia, ¿no? Y me lleva a Gálatas 5:19, que es un pasaje también conocido. Gálatas 5:19-21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces acá son cosas que vemos que están en el mundo, y que incluso dice que nuestra mente, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero igualmente al entrar el pecado, esta mente también se corrompió, y bueno, esta mente también tiene que ser disciplinada para que no caigamos, que podamos agradar a Dios, porque dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero puesta en el espíritu es vida y paz. Eso me quedó de lo poco que me restaron ustedes. Amén. Está muy bueno, aunque sea poco, estuvo muy bueno saber que sí, que la carne se opone al espíritu y la carne es parte de este mundo. Y todas esas obras de la carne, eso es lo que el mundo promueve y quiere que todo el mundo practique esas cosas. Amén. Entonces, lo que somos de Dios, debemos aborrecer eso. Bueno, sigamos adelante con la meditación. Vamos al versículo 16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, bueno, y lo dejé ahí
para ver si que encontrarán algo ahí. Ajá. Carolina, ¿qué encontraste de ahí? Yo puse el pensamiento principal de este versículo es que todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino del mundo. Se puede decir, porque todo lo que hay en el mundo, a eso se está refiriendo. Ese es el pensamiento. Y puse Santiago 3:15. ¿Puedes buscarlo? Bueno, Que a eso se... Santiago 3:15. Sí. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Claro. Entonces, ese es por eso todo lo que hay en el mundo. Ahora, cuando dice todo lo que hay en el mundo, volvemos otra vez, ¿cierto? No está hablando de la creación, sino todo esto es sistema, ¿cierto? Toda esta filosofía, todo eso de este mundo no procede del Padre, sino del mundo. Y al decir del mundo, le podemos decir también que procede de ¿quién? De Satanás, porque ¿quién es que gobierna, por así decirlo? Él dice que el mundo está bajo el maligno, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento para mí, de eso, porque todo lo que hay en el mundo. Ahí lo dejo tú. ¿Me escuchás, Tomás? No lo escuchamos. Hola. Sí, yo dije que Omar, que ha encontrado esa parte. No te escuchamos. Sí, yo logré. Sí. Sí, ahora sí. Ok. Como es, yo me llevó a Eclesiastés 2:11. Ahora lo voy a buscar, lo vamos a leer. Eclesiastés. Dame un minuto, ya no encontramos. 2:11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo que me había empeñado, y aquí que era todo vanidad, y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Esto lo dice, según se cree, Salomón, el que escribió el libro de Eclesiastés. Él dice que empezó a conocer el mundo, digamos, a ver estudiar la naturaleza, todo, y encontró esto, que todo, dice, como dijimos, las obras de mis manos, lo que puede haber hecho edificios, puede haber hecho edificios de su tiempo, ¿no? Trabajo, y todo era vanidad y correr tras el viento sin provecho bajo el sol. ¿Cómo es? Yo por ahí, yo creo que también acá puedo incluirlas, porque ahora vamos a leer lo que sigue, ¿no? Del versículo. Amplía para mí todo lo que hay en el mundo. Claro, ¿no? sí. Amplía, ¿no? Y yo creo que hay cosas de este mundo que son creadas por Dios, como nosotros, como las montañas, los árboles, los pájaros, que yo lo puedo transformar eso, lo puedo amar a tal punto que yo lo deje a Dios en segundo lugar o tercer lugar. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, las montañas, me gusta la montaña, verlas, y si yo me gusta, digo, bueno, vamos a escalar la montaña, ¿viste? Vamos a escalarla, y la voy a escalar, y después ya lo hago como una obsesión de escalar las montañas, porque me gustan las montañas, y ya no oro, ya no me congrego, ya, etcétera, etcétera. Entonces yo, esta cosa del mundo que Dios creó que es una montaña, ya ocupa el lugar de Dios. ¿Me siguen? Claro. Entonces esas cosas que Dios creó buenas, se pueden transformar en algo malo para mí, para alejarme de Dios. Entonces, y acá Eclesiastés, bueno, las cosas hechas que podamos hacer, primero tienen que dar gloria a Dios, no a nosotros. Sí, nos va a dar una satisfacción porque Dios nos dio la gracia, las fuerzas para hacerlo, la inteligencia, pero que esas obras también que podamos hacer tengan un propósito, un sentido, si es para una obra de la iglesia, si es una obra familiar, ¿no es cierto? Pero que no, ¿cómo le puedo decir? No nos enorgullezcamos ni no sé cómo decirlo, pero sí no alardear, y también no, qué sé yo, no, por ejemplo, si yo antes de ir a predicar digo, no, primero tengo que hacer el galponcito en mi casa, estoy desvirtuando la cosa, ¿no es cierto? Yo tengo primero poner el reino de Dios y toda la otra cosa será añadida, ¿no? A eso me refiero también, porque si vamos al caso desde el mundo, hacer una ampliación en la casa o lo que sea, que puede ser beneficioso, pero
Siempre tiene que estar en primer lugar el reino de Dios. Eso es lo que quería decir. Amén, muy bueno, sí. La creación de Dios como obstáculo. En su boca Dios puede tomar la creación misma de Dios. Muy buen punto ese. Bueno, yo puse aquí que al decir todo lo que hay en el mundo, nos dice que no podemos estar amando partes de este mundo, por más bueno que aparente ser. Que puede que uno crea que algo sea bueno. Por ejemplo, la psicología puede que tenga cosas buenas en ella, que sean útiles, pero, dice Juan, todo lo que hay en el mundo, entonces, todo, como que ver de dónde viene la psicología, por ejemplo, de un hombre que era ateo. Entonces, ¿por qué debo yo de amar esa cosa, de buscar eso? Y además que tengo la palabra de Dios, que es la guía que yo tengo que seguir. Entonces no podemos amar nada. Puse, ya Jesús había dicho que el mundo hace malas obras. Entonces puse Juan 7:7. A ver. Juan 7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Él está hablando a sus hermanos que no creían en él. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Entonces ya Jesús lo condenó al mundo ahí. Sus obras son malas. Entonces me va a aborrecer a mí, el Cristo, y va a aborrecer a todos los que están conmigo. Con lo cual, todo lo que está en el mundo debe debemos nosotros oponernos a eso. Y hasta aquí lo dejaré. Entonces la siguiente frase, que son los deseos de la carne. Los deseos de la carne. A ver, Omar, ¿qué encontraste de esa parte? Un poco lo habías dicho antes, me parece algo. Sí, un poco sí, lo dije, sí, la obra de la carne, sí. Porque lo divide la obra de la carne, los ojos y la arrogancia de la vida. Sí, la pasión de la carne a mí me lleva, por ejemplo, no sé si ya lo leímos, Romanos 13:14. A ver si no lo leímos ese. Creo que no. No, me parece que no. A ver, lo voy a buscar, yo lo tengo. Romanos 13:14 dice: antes bien, vestido del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. La lujuria de la carne. Y bueno, y ya leímos lo que eran, ¿no es cierto? Según Gálatas, los frutos de la carne. Y la carne es eso, los deseos que yo están en el interior, de la mente, del cuerpo, que quiere satisfacerse, ¿no es cierto? Quiere autosatisfacerse. Entonces dice que eso también proviene del mundo. Y hay un pasaje que, bueno, no lo quería leer, pero es cuando fue tentado Jesús. Claro. ¿No? Sí. Que ya lo seguro que pero también acá, de las 3 tentaciones, primero, ¿cuál fue? Que tenía hambre. Sintió hambre Jesús a los 40 días. Entonces ahí viene la tentación de la carne, ¿no? La carne, o sea, necesitamos comer. Y Jesús tuvo hambre. Entonces ahí el Satanás fue y lo tentó. Que convierta esas piedras en pan, ¿no? Entonces, ahí el Señor resistió una orden del diablo de que para satisfacer su necesidad humana de comer, lo haga, ¿no es cierto? Transforme. Pero él se había propuesto ayunar. Y no podía aceptar una orden que, bueno, ahora vos tenés hambre, Jesús, transformate, vos tenés poder, hacelo. Y no, él quería también tener un dominio sobre su carne, sobre su cuerpo, su mente, sus deseos. Entonces, eso también tener en cuenta que cuando vemos que la carne dice, bueno, Mar, come más, no, hasta acá, sujetarla con el espíritu a los deseos de la carne, a los deseos de la carne. Hasta ahí nomás. Amén, muy bien. Y los deseos de la carne, sobre eso hay que batallar con ellos. Puse aquí que los deseos de la carne son los deseos carnales, de lo que habla Pedro en Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Ahí está. ¿Tomás?
Parece que ya. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ahora se sí. cortaba un poquito. ¿Oyeron cuando leí primera de Pedro 2? No leímos. No escuchamos. Ok. Lo voy a leer otra vez. Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué dice Pedro aquí? Extranjeros y peregrinos. Otra vez da la idea de que no somos de este mundo. Entonces nosotros, como extranjeros y peregrinos, gente que no es de este mundo, debemos abstenernos de esos deseos que batallan contra el alma. ¿Y por qué batallan contra el alma? Porque quieren que el alma se pierda. Esos deseos carnales lo que buscan es que el alma se pierda. Porque el que se lleva de la carne morirá, como también dice la escritura en otro sitio. Si no hacéis morir lo terrenal en vosotros, moriréis. Pero si hacen caso al espíritu, viviréis. Entonces, esos deseos carnales son lo que vienen del mundo y son lo que debemos de abstenernos de hacer. También se traduce esta porción de la escritura como lujuria sensual. ¿Sí? Lujuria sensual, o sea, los deseos de fornicación y todo eso. Todo eso está parte de los deseos carnales. La carne es igual, también se le llama a la concupiscencia. Eso es, el ser humano tiene la carne, la concupiscencia, por la caída, como dijo Mar ahorita, por la caída del hombre, el pecado, la corriente de este mundo también, que nos lleva a desarrollar lo que es ese hombre, viejo hombre, que está viciado con pecados, de nuestra antigua manera de vivir. Entonces, cuando uno ya es cristiano, ese viejo hombre quiere volver a surgir está viciado con los malos deseos que tenía antes, y tenemos nosotros que batallar a ese viejo hombre. Siendo nosotros ya una nueva criatura, tenemos que estar batallando en la gente del mundo, porque ellos ya no tienen una nueva criatura que batalle contra su viejo hombre. Eso se da nada más en los cristianos. Entonces, esos deseos carnales, esa carne, esa concupiscencia, es débil, o sea, tiende a pecar. Por eso no tenemos que ser seres espirituales nosotros, que nos mantengamos firmes contra ella. Y Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 26, 41, que eso es de que la carne es débil. Jesús le dijo en Mateo 26, 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la carne es débil, la concupiscencia, el deseo carnal, nos puede llevar a pecar. ¿Qué dice Jesús? Que velemos y oremos, que estemos en comunión con el Padre y con Él siempre, por medio de la oración. Y de esa manera podemos abstenernos de caer en esos deseos sexuales, deseos carnales y de otros deseos de la carne. Solo así podremos evitar eso, velando y orando, porque el espíritu en verdad está dispuesto a velar y a orar y a resistir. Así que debemos fortalecer nuestro espíritu por medio de la oración. Y hasta aquí lo voy a dejar. No sé qué tendrá Carolina de los deseos de la carne. Bueno, sí, del griego, el griego de apetitos, le dicen también, apetitos. Dice el deseo de la carne es el deseo sexual y codicia, después así lo traduce, digamos, ¿no? Pero bueno, sabemos que entra todo acá, ¿no? Los deseos carnales de Gálatas, lo que habíamos leído, ¿no? Sí. Todos los deseos y la codicia, ¿eh? Y bueno, podemos ver en este verso en general que hay pecados que son internos, que por ahí ocultos, que por ahí no siempre se ven, porque puede una persona, qué sé yo, estar consumiendo pornografía y es un pecado oculto, ¿cierto? Pero no deja de ser un pecado, aunque no lo veamos, ¿cierto? Entonces acá ahí están tanto los pecados que no se ven como el pecado que se ve, como se puede ver, que ahora después lo vamos a profundizar, el tema de la vanagloria de la vida, o sea, que cuando ya se muestra, ¿no? También se ve una conducta externa y está manifiesto el pecado y todo el mundo lo ve, ¿cierto? Entonces ahí son las dos cosas, ¿no? Vemos ahí que algunas se ven y otras no se ven. Y bueno, sí, cuando decía la Biblia dice la carne, no estamos hablando, para que no entiendan mucho a veces estos lenguajes que nosotros hablamos, ¿no? No está hablando de la carne que se compra en la carnicería, ¿no? Se refiere a eso. La Biblia cuando habla de la carne, habla de los deseos, que también le dicen lujuria. A veces algunos lo traducen como lujuria. La lujuria de los ojos es otra traducción. Bueno, no sé si habíamos leído Mateo 5:28, no me recuerdo.
¿Podés buscar, Tomás? ¿Podés buscar ese? Sí. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Amén. Claro, bueno, ahí vemos algo, ¿no? Que nosotros por ahí no vemos a una persona, ¿cierto? Siempre porque son cosas que están en su mente, ¿cierto? Pero Jesús, la vara de Jesús es muy alta ahí, ¿no? Porque no es solamente el llegar a hacer el acto en sí, sino ya codiciar a la mujer, ya que empiece ya en el pensamiento, ya es pecado para Dios. Entonces ahí entra, ¿no? En los deseos de los ojos, el deseo sexual, como veíamos acá en Mateo 5:28. Y 1 Timoteo 6 del 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque hablando de los deseos de los ojos, porque puse ese versículo, porque los deseos de los ojos se puede decir también todas las cosas materiales que uno ve y ya lo estamos deseando, ¿cierto? Bueno, entonces, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es un pasaje muy, muy bueno, muy importante, ¿no? Que no debemos permitir, ¿cierto? Entrar en esa tentación de la riqueza, el deseo de los ojos, porque hay tantas cosas, ¿cierto? Si es para poder comprar, nunca se acaba, ¿no? Nunca se acaba. Yo siempre lucho con mi mamá eso, que ella todo lo que ve quiere. Es como los chicos, viste, que cuando son chiquitos, que ven esto y quieren, ven esto y aquello, ¿no? Todos quieren, ¿no? El deseo de los ojos, ¿no? Van por la calle y ven una casa, y empiezan a codiciar, dicen, ay, cómo me gustaría tener una casa así, que esto y que acá, ¿no? Eso es malo, ¿cierto? Eso es malo, eso no tiene que estar en la vida del cristiano, ¿cierto? Ese deseo también, de los ojos, más allá del tema sexual. Hay otras cosas, ¿no? También, que entran dentro del deseo de los ojos. Bueno, ahí lo dejo. Amén, sí. No habíamos entrado al deseo de los ojos, pero ya que entraste. Sí. Perdón, me confundí. Bueno, Está bien. ya hice todo. Me pasé. Ok. Bueno, vamos a ver el deseo de los ojos. Yo puse que es la tentación de los ojos, las tentaciones visuales, como ya la hermana Carolina había dicho. La codicia está metida ahí, la envidia, y el adulterio también está metido ahí. Y solo puse un pasaje en 2 de Pedro 2:14. 2 de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hablando de los falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio, es decir, a toda mujer que ven por ahí la codician. Ese tipo de personas que no agradan a Dios, que son del mundo. Entonces, esos deseos de los ojos es parte de lo que es este mundo. Te llenan los ojos de tentación y de codicia, y de los mejores carros, de las mejores casas, y así. Entonces, esos son deseos que tenemos nosotros que también aborrecer y abstenernos de eso. Así que hasta ahí lo dejé. Entonces, Omar, si tiene algo sobre los deseos de los ojos. Sobre los deseos de los ojos, me manda a Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón, el Seol es región de los muertos, el Abadón lugar de destrucción. El Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Ahí está. Eso es cierto. Uno ve que en las personas hay un deseo casi idolátrilo de ver, ¿no? De ver nuevas cosas, porque además vos ves una cosa hoy y ya, por lo menos a mí me pasa, yo la veo y después ya no me acuerdo y necesito verla otra vez. O ya yo la veo y entonces, pero ya me cansé de verla, quiero ver otra cosa, Claro. porque ya me cansé. Como los chicos que le compras un juguete, lo tienen un rato y después se Claro, y quieren otra cosa. Claro, es como que vos querés más, ¿viste? Ya no te conformás con ver la montaña que yo veo acá enfrente, yo quiero ver otra, quiero ver una más alta, quiero ver...
Entonces, bueno, también lo puedo relacionar con la gente que hace turismo, que siempre quiere, vamos allá tal, no, yo ya fui, vamos a aquel lugar, vamos a otro lugar y así, ¿no? Siempre hay un deseo de los ojos, de ver, es como una obsesión que se transforma, ¿no? Que no se sacia, hay como cierta morbosidad, quiero ver más allá, no me conformo, ¿no? Claro. Y eso No también tiene fin. lo tenemos que poner una barrera ahí, ¿no? Porque, ¿no? Como dice ahí la Biblia, no se sacia, como la muerte no se sacia, siempre quiere más. Entonces, eso tenemos que también frenar nuestro ojo. Y también, bueno, la segunda tentación, yo la relaciono a Jesús por el diablo, dice que de la segunda, llevándolo a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Le dijo el diablo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Pero si te postras delante de mí, todo será tuyo. Pero acá dice, le mostró el diablo, lo llevó a una altura. O sea que acá también Jesús le sorteó a esa tentación y así pasa. El diablo no va a querer mostrar una mujer más linda, un trabajo más lindo, siempre algo más. Bueno, perdón, ahí sí. Viste, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces en los matrimonios y todo eso? Están con una persona, hasta muchos años, ¿no? Pero se cansan y conocen otra persona que es más joven, que es más linda, ¿no? O más lindo, ¿no? Y bueno, y así, ¿no? Eso es el deseo de los ojos, ¿no? Claro. El deseo de los ojos de este mundo, de que continuamente el mundo busca ver, cambiar, ver otra cosa, ¿no? Y con respecto a eso del turismo, quiero aclarar, ¿cierto? Que no está mal que uno, ¿cierto? Vaya a pasear un poco, que tome vacaciones, pero hay a veces un deseo... Carolina. ¿Ah? Que retomen la idea luego, porque se va a acabar el tiempo. Sí, gracias por avisarme. Salimos, espera. Bueno, estaba hablando de este tema, ¿no? Del turismo, que no es que esté mal, porque alguna persona puede escuchar y decir, ay, esta gente está diciendo que no se puede pasear, no se puede, pero tiene que ser algo moderado, ¿cierto? Vemos acá, por ejemplo, en Argentina, que es tan grande, cada vez que hay un feriado largo, lleno de gente que viajan y que están esperando un fin de semana largo para ir a un lado, otro fin de semana para ir a otro lado, y así, continuamente, ¿cierto? Eso es malo, porque realmente ahí estamos entrando, ¿cierto? A amar este mundo, ¿no? Que vive para satisfacer sus ojos, sus sentidos, ¿cierto? Entonces, hay cosas que podemos disfrutar en este mundo, pero siempre con una moderación, y que no se transforme eso en un ídolo, porque realmente se transforma muchas veces en un ídolo, el estar viajando continuamente, gastando o yendo a comer afuera. Hay mucha gente también así, es otro tema, ¿no? Que tienen que sí o sí una vez al mes, tienen que ir a comer, o a veces hasta más, ¿cierto? Y todas esas cosas, ¿no? Yo para dar cosas más prácticas también, para que la gente se dé cuenta que hay veces que no nos damos cuenta que eso también es amar al mundo. Y yo veo mucho, ahora más con las redes sociales, ¿cierto? Que la gente continuamente comparte, dónde están, qué comen, qué esto, qué aquello, ¿no? Eso y lamentablemente eso entra en muchos cristianos también, y eso no está bien. Sí, lo deseo de los ojos, que me saque una selfie acá, que me saque una selfie acá en mi casa, que me saque una selfie allá en el parque, otra selfie en la cancha de fútbol, no sé. Pero continuamente. Sí, continuamente. Yo también, yo eso ya no lo hago más. O sea, no lo hago más. No. Me parece que es una moda que se estableció hace 10 años, ya empezó, creo, la selfie. Claro. Pero sí, se iba a decir algo y se me fue. Pero bueno, algo más era de hacer los ojos, pero... Ah, me acordé. ¿Qué dice Jesús? Si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtate el ojo. Si tu mano es ocasión de caer, córtate, porque ¿no es cierto? Que es mejor entrar. Dice, ciego o manco, ¿no? Que quedan en el infierno. O sea, claro. que está diciendo que debemos cortar. Si el ojo te está llevando al pecado, cortarlo. Quiere decir, no es que te saque el ojo, te apunte el ojo o la mano, sino que realmente lo censuré. Mirá por otro lado. Claro. Así, o sea que es tajante, no. Y cortemos. Si tengo ocasión de caer, cortala. Bueno, ahí lo dejámoslo. Muy bien, buen trabajo en equipo. Excelente, sí. Tiene muchos tentáculos este mundo para atrapar a la gente, muchos. Sí.
Hay que tener mucho cuidado. Vamos a entrar a lo que es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Entonces, Carolina, a ver qué ha encontrado de eso. Sí, bueno, a mí yo siempre pongo otra traducción, también lo ponen como alarde, de estar alardeando, Arrogancia. claro, arrogancia, jactancia, a eso se refiere. Bueno, acá ya vamos más a cosas que la gente lo demuestra, ¿cierto? Lo muestra y uno lo puede ver más, porque las otras cosas son cosas que a lo mejor nosotros no llegamos a saber, ¿cierto? No se ve así, aunque hay cosas que sí, que si alguien es borracho, y bueno, te vas a dar cuenta, ¿no? Pero hay otras cosas que uno no ve. Y estas cosas son cosas que sí uno lo ve en las personas, yo voy a poner, puse acá varias frases de esta traducción, como lo ponen. La soberbia de la vida, una forma, una traducción. El alarde de la opulencia, opulencia es algo muy grande, ¿no? Eso, ¿no? Sí, opulencia. Opulencia. Sí. También lo traducen la arrogancia del dinero, Sí. la jactancia de las riquezas, de estar haciendo alarde de lo que uno tiene y también de lo que uno sabe, no solamente de lo que tiene, ¿cierto? Estar alardeando, mirá que yo sé esto y soy la mejor de todo y esto, ¿no? Y a eso se refiere, vanagloria, vanagloria, o sea, ahí dividimos, vana es algo que no... Que no tiene sentido, es claro, superfluo. Gloria, es algo vanaglorioso, o sea, es inútil. Es inútil, es inutilidad. Dice, la persona que hace alarde de sus obras y sus bienes manifiesta también un apetito pecaminoso por el progreso, el estatus. Ahí entramos mucho, el estatus. Tanta gente que quiere tener algo para tener estatus social. Es decir, yo pertenezco a este estatus social o a este nivel, ¿no? Entonces ellos quieren tener la mejor casa, quieren tener el perro de raza porque ese es lo que se usa, porque no, ¿cómo vas a tener un perro mestizo? Porque no, eso no va, no es de mi nivel, ¿no? Y todo eso, ¿no? Este mundo te dice que hay que progresar, y no digo que uno no pueda, que no se puede tener nada, ¿cierto? Pero no podemos estar, ¿cierto? Con nuestra mirada en el progreso y en el tener y el seguir teniendo, como que nunca se llega a conformar el ser humano, ¿no? Y nosotros no podemos caer en eso. Está bien, necesitamos un lugar donde vivir, porque estamos en este mundo, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con eso. Y eso es donde más cuesta a veces, porque, qué sé yo, un cristiano que tiene unos años en el Evangelio sabe que a lo mejor, qué sé yo, emborracharse está mal, o los pecados del adulterio, la fornicación. Pero en estas cosas es como que ahí no falla, ¿no? Y empiezan a codiciar mucho, ¿cómo es? A estar muy ocupado, preocupado por progresar, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, vamos a leer algunos versículos rápidamente, si me pueden ayudar. Juan 5:44, Omar. Tomás, puede buscar Proverbio 21:4. Hechos 25. Juan 5. Juan 5:44. Bueno. A ver, lee ese. 5:44. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahí está. Claro, ¿no? Buscamos que la gente, la gloria de los hombres. De los unos de los otros. De uno de los otros. O sea que vos me das gloria a vos, qué bueno, qué lindo que Omar, y yo te digo, qué lindo que Carolina. Exacto. Proverbio 21:4, Tomás. Sí, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ahí está. Claro, es claro ese versículo también, ¿no? Y Hechos 25:23 dice, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, me da risa cuando leí esa palabra, pompa, no es muy usada esa palabra, ¿no? Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Pero bueno, vamos a concentrarnos ahí que dice con mucha pompa. Esto se ve mucho hoy en día. Y Isaías 39:2 y Santiago 4:16, si puedes buscar, Tomás. Voy a buscar Isaías 39:2.
bueno, no. Isaías, ¿cuánto me dijiste? 39.2. 39:2. Se alegró por ello Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, todo su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Ahí está. Sí, esto fue cuando vinieron los de Babilonia a donde estaba Ezequías, el rey de Jerusalén, y él les mostró todo lo que tenía. Y por eso Dios después lo reprendió, porque hizo eso. Ahí está. Y Santiago 4.16, Tomás. Santiago 4:16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ahí está. También tiene relación, ¿cierto? Con la jactancia. Bueno, ahí lo dejo, Tomás, para que vos sigas. Ok, no sé si Omar tendrá algo de la vanagloria de la vida. Y claro, me sacó ese Santiago 4:16 que lo tenía ahí. Pero bueno, ya creo que dijeron todo. Sí. Ahí se iba a buscar ese que me llegó para. No lo leíste vos. O sea, de Santiago 4, yo tengo Santiago, pero 4:16. Este dice. Bueno, vos lo leíste, sí. Pero ese versículo que leyó la jactancia de la vida, los versículos anteriores dice, hoy ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancias. Claro. Sin embargo, Santiago dice, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo soy un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos haremos esto o aquello. Entonces eso quería para reforzar, que eso también nos van a gloriar. Es como que nosotros manejamos nuestra vida y ya el futuro está bien planificado, pero en el Señor, decir, bueno, si el Señor quiere, el año que viene iremos a tal lado, y bueno, estar orando por eso, pero no como ya darle un hecho. Si vos ¿Vos qué sabes? ¿qué sabes? Si vos sos un vapor, sos una hormiga, yo digo, menos de una hormiga en este universo que Dios creó. Entonces, si el Señor quiere, eso da como a Dios lo deja de lado y como que vos vas a ser eterno, y vos no vas a ser eterno. Eso nomás, Tomás. Amén, muy bien. Buen complemento de ese pasaje. Saber que a veces uno se vanagloria creyendo que va a durar eternamente y lo que es un ser temporal, porque va a morir en algún momento. Muy bien. Le puse aquí que la otra traducción, que es vida pretenciosa, la vanagloria de la vida es vida pretenciosa, y está ligada al orgullo y a la vanidad. Sabemos que este mundo le gusta a la gente de este mundo competir de quién tiene más bienes, quién tiene la mejor casa, el mejor carro, las mejores ropas. Todo eso está ligado al orgullo y la vanidad, porque al final todo eso es vano. Todo eso, nada de eso te va a salvar la vida al final. Vas a morir como quieras. Que esté metido en eso. Y vamos a leer aquí Salmo 94. Salmo 94 del 3 al 4. Salmo 94 dice: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Entonces, es propio de los impíos caer en vanagloria. Por lo cual nosotros como cristianos no deberíamos caer en eso, porque eso es propio de ellos, de los impíos. Por eso es que eso proviene del mundo, la vanagloria de la vida de este mundo, no es de la vida en Cristo. Entonces, esa vanagloria de la vida no puede ser parte de nosotros, porque es del mundo. Entonces la última frase que dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Yo creo que ya Carolina habló de eso. Sí. No sé si Omar tendrá algo de esto, que no proviene del Padre, sino del mundo. No, creo que ya lo dijimos de varias maneras, que estas cosas no vienen de Dios, no, vienen del mundo. Este mundo gobernado por Satanás. Yo puse aquí un versículo en esta parte, a ver, 1 Corintios 2:12. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, tenemos que saber que recibimos el espíritu de Dios. Eso es lo que proviene de Dios, su espíritu.
y saber lo que Dios nos ha concedido, todas las promesas, los frutos y los dones que Dios nos ha concedido, eso es lo que viene del Padre. Entonces, lo que viene del mundo es lo que allá hemos visto, así que tenemos que tener esta distinción. Bueno, hermano, yo creo que es prudente dejarlo aquí y dejar el versículo 17 para otra ocasión, porque ya se ha hecho muy largo este estudio. Sí, Creo que estábamos pensando, bueno, mal dejarlo ahí porque así no hacemos tan largo. Porque lo que pasa es que este tema es bastante profundo, ¿no? Entonces, bueno, yo nomás para terminar, no procede del Padre sino del mundo. Bueno, dice los tres vicios, apetito, lujurias, alarde, no se originan en el Padre, sino en el mundo, o sea, también en Satanás, porque Satanás es el que gobierna, como dijimos, ¿no? Que tiene cautivo este mundo, ¿no? Y Juan, al decir Padre, le quiere hacer recordar que son hijos del Padre Celestial también, ¿eh? Por eso ahí dice del Padre, ¿no? No dice Dios, dice el Padre, ¿no? Y no pertenecen al mundo, ¿eh? Son hijos del Padre Celestial, somos hijos del Padre Celestial, no pertenecemos a este mundo y tenemos que recordar eso, ¿cierto? Que no pertenecemos, a pesar de que estamos acá, no pertenecemos a este mundo, entonces tenemos que apartarnos, no amar, no vivir como vive este mundo, ser distintos, ¿no? No que la gente no pueda ver una diferencia, ¿cierto? Entre nosotros y la gente y todos los demás, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que, y los demás tienen que ver algo distinto a nosotros. Así que bueno, lo dejamos ahí, hermano. Gracias y paz. Gracias Vamos y paz. a activar un poco la camarita. Acá estamos. Estamos acá. Bueno, gracias, paz. que el Señor les bendiga y bueno, espero que sea de edificación este estudio de hoy.